De HCJB al gerente general de COFACE, Adrián Ordóñez. Esta semana, este jueves, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, anunció un acuerdo con los países que forman parte del EFTA. Esto abre posibilidades para las exportaciones de nuestro país a estas naciones europeas. Y justamente vamos a hablar con nuestro invitado sobre las incidencias del plan económico que se diera a conocer hace algunos días atrás por el gobierno nacional para el sector exportador y qué otras medidas se debe implementar para mejorar su competitividad. Este tema que lo queremos abordar con Adrián Ordóñez, gerente general de COFACE, pues nos viene en este momento de este anuncio del EFTA. Pero antes de entrar en materia, me gustaría conocer qué es que hace COFACE. Bueno, muchas gracias por la invitación, Edwin. Un saludo a quienes nos escuchan. Bueno, COFACE es una compañía francesa multinacional que se dedica a la comercialización de pólizas de seguro de crédito. Es una compañía que nació en Francia como una iniciativa estatal y fíjese qué importancia le da el gobierno francés en su momento a las exportaciones. Esta iniciativa nace de parte del gobierno francés después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el aparato productivo quedó destruido por obvias razones. Y el Estado francés, en diagnóstico de la necesidad de reactivar ese aparato productivo, crea a COFACE como un incentivo para asegurar el crédito de las exportaciones del aparato productivo francés. En términos sencillos, lo que el gobierno francés les dijo a los empresarios franceses es: necesitamos exportar, sabemos que hay un riesgo de crédito en sus transacciones comerciales, y si sus clientes por alguna razón no les pagan el crédito de los productos exportados, pues el gobierno francés se hace cargo de la deuda, les paga a ustedes y toma la tarea de recuperar los valores adeudados. El éxito de COFACE a través de los años les llevó a convertirse a esta iniciativa pública en una empresa privada que hoy día cotiza en bolsa y tenemos presencia en más de 100 países alrededor del mundo. ¿En Ecuador también están? Sí, COFACE Ecuador está presente desde hace más de 10 años acá en el país. Tenemos una operación muy sólida y actualmente estamos liderando el mercado de lo que es seguro de crédito. Adrián Ordóñez, gerente general de COFACE aquí en HCJB. Ahora, respecto de los anuncios del gobierno para apuntar la dolarización, se quiere traer más recursos económicos, divisas, ¿cuántas de estas medidas, estos anuncios hizo el gobierno y las acciones complementarias en algunos casos que ya se han dado apuntalan justamente al sector productor exportador? Sí, nosotros vemos que el anuncio del programa económico, el anuncio que lo hizo el presidente hace unas semanas, lo vemos que es un mensaje de confianza en la dirección correcta. Vemos que el presidente ha buscado apuntalar la confianza de los agentes económicos en general del desenvolvimiento de la economía en el país. Y también vemos que está en la dirección correcta. ¿Por qué digo esto? Porque el programa económico está soportado por 4 ejes programáticos. El primero, la estabilidad y el equilibrio fiscal, y esto es fundamental. Voy a traer a colación un ejemplo muy cotidiano como la dinámica que viven nuestras familias. El equilibrio fiscal es simple y llanamente que gastemos en la misma proporción en la que se generan los ingresos, y es como en una familia: si el padre o madre de familia gasta más de lo que gana de sueldo, pues hay un problema que debe ser resuelto coyunturalmente o de corto plazo con una deuda, pero si esto se sostiene en el tiempo, pues expone a la familia a una situación crítica. Entonces el presidente ha dicho que el primer eje es el buscar la estabilidad y el equilibrio fiscal, y nosotros vemos eso con buenos ojos. Es fundamental trabajar para eliminar el déficit fiscal. También se ha hablado de la reestructuración y optimización del Estado, y esto también es súper importante, porque si este aparato estatal creció y sobredimensionado como lo creemos que se encuentra actualmente, es necesario irle reduciendo ese tamaño del Estado, justamente en miras a buscar ese equilibrio fiscal.
Ahora, voy a ocupar otro ejemplo un poco sencillo, comparando contra la enfermedad de la obesidad. Hemos dicho que el aparato estatal está obeso o está gordo o con sobrepeso. Conocemos que en la vida cotidiana, si una persona está con sobrepeso, no va a bajar de peso de la noche a la mañana. Este tiene que ser un proceso ordenado y qué mejor si puede estar acompañado de un nutricionista o de un profesional en la materia, porque si esta persona pretende reducir de peso de la noche a la mañana, pues eventualmente se va a exponer a una situación crítica con su salud. Entonces es importante que el gobierno haga este diagnóstico del exceso del tamaño del Estado y que lo vaya reduciendo paulatinamente, porque una reducción muy brusca podría generar un efecto peor del que genera el estar muy grande. Porque por otro lado está buscando, promoviendo, especialmente desde el sector privado, la generación de empleo, ¿no? Definitivamente. Entonces, Si va a salir gente del sector público, esa gente idealmente debería ubicarse en el sector privado, pero esto no sucede de la noche a la mañana. Para que se generen plazas de empleo en el sector privado y este pueda ir absorbiendo esos empleos, pues se requiere de tiempo. Y Edwin, mencionabas al principio el tema de la sostenibilidad de la dolarización, y esto es fundamental porque creo que también el presidente Moreno hace un buen diagnóstico y ubica como un tercer eje del programa económico el buscar la sostenibilidad de la dolarización. Mi opinión particular es que la dolarización es lo mejor que le ha sucedido al país, pero que tenemos que saberla administrar, tenemos que saberla apuntalar. Y en términos sencillos, lo que tenemos que buscar es que entren más dólares de los que salen a la economía. Y el sector exportador juega un papel crítico en el ingreso de divisas a la economía, por ende un papel crítico en la sostenibilidad de la dolarización. Entonces vemos con buenos ojos, vemos que es la dirección correcta, que el programa económico busca generar una reactivación productiva orientada a sostener la dolarización, orientada a que entren más dólares de los que salgan, y por otro lado un enfoque de austeridad y de manejo de las cuentas fiscales para ir corrigiendo ese déficit. Así que en términos generales vemos que el programa económico viene con un mensaje de confianza en la dirección correcta. Adrián Ordóñez, gerente general de Cofase, esta empresa líder en seguro de crédito a nivel mundial, compartiendo aquí con nosotros en HCJB sobre el plan económico que lidera el gobierno nacional y sobre todo cómo apuntalar el sector exportador. También esto sería pensando no solo en las grandes empresas exportadoras, sino en las pequeñas y medianas que también están incursionando en los mercados internacionales, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que el Ecuador, por tradición, ha sido un país exportador principalmente de petróleo y de ciertos productos agroindustriales, el banano, el cacao, el camarón, las flores. Es necesario fortalecer ese aparato exportador, esa industria de exportadores. Es necesario no solamente hacer un ejercicio interno de hacer un diagnóstico de qué industrias o qué sectores de exportación podrían tener ventajas competitivas en el mercado internacional, sino también hacer un mapeo estratégico de qué productos está demandando el mundo, dónde hay espacio sobre todo para también darle colocar. valor agregado, ¿no?, a estas materias primas, ¿no? Exactamente, y creo que eso, Edwin, me da a hablar de un caso que lo veo como un caso de éxito en el Ecuador. Las últimas 3, 4 décadas hemos sido fuertes exportadores de cacao, y en el mundo en general el chocolate de mejor calidad se ha fabricado con cacao ecuatoriano. Recientemente, en los últimos años, capaz en los últimos 3, 4, 5 años y capaz un poquito más, recién empieza en el Ecuador a desarrollarse la industria manufacturera del chocolate. Y creo que esto debimos haberlo hecho desde hace años. Hoy hay unas 3 o 4 marcas que están peleando en mercados internacionales una participación, y creo que lo van a hacer con mucho éxito porque cuentan con esa materia prima de calidad
pero también porque representa ese norte estratégico de darle valor agregado a esa materia prima, ¿no? Que la materia prima cacao es más sensible a las fluctuaciones de precio que ya un chocolate producto final con un posicionamiento de marca en el mercado. Así que definitivamente el buscar agregar valor a los productos, menciono el caso de la industria del chocolate, es fundamental para garantizar una sostenibilidad del aparato exportador y por ende una sostenibilidad de ingresos de divisas y consecuentemente una sostenibilidad de la dolarización. Algunos sectores de la industria ecuatoriana, del comercio, no sé si la palabra es, se han quejado o esperan para ser más competitivos, dicen, y estar a la altura quizá de Colombia, de Perú, por lo menos en el proceso productivo les es muy costoso algunos aspectos que hay acá en el país, el tema de impuestos, salarios inclusive y otros productos que en el proceso de producción y exportación tienen que pagar, y entonces ellos no se sienten así en igualdad de condiciones, digamos, con los vecinos. ¿Qué otras medidas para poder apuntalar al sector exportador y ser competitivos recomiendan ustedes o verían como COFA se deberían implementar en el país? Sí, definitivamente la competitividad hoy en día es una problemática que debe ser abordada y no como un tema coyuntural, sino como un tema estructural. El Estado debe buscar de la mano con el sector privado a través de los diálogos que se están produciendo en apuntalar esta competitividad. Había dicho hace minutos que mi opinión es que la dolarización es lo mejor que le ha sucedido al Ecuador, pero también tenemos que estar conscientes que el dólar es una moneda dura y que hace unos 3 años el dólar se apreció y por ende nuestros productos de exportación han perdido competitividad por esto que se llama el tipo de cambio. Un dólar fuerte resta competitividad a los productos de exportación del Ecuador. Pero también hay otros elementos ya de carácter estructural de la economía ecuatoriana que tienen que ser fortalecidos, revisados, apuntalados para que mejore la competitividad. Y en ese sentido creo que el plan económico, el programa económico también ha dado unos breves pincelazos de que desea abordar esa problemática, como por ejemplo las nuevas modalidades de contratos de trabajo, los incentivos a las nuevas inversiones, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, tema de tramitología y burocracia en general, todos los papeleos. Entonces son muchos elementos que hacen parte del resultado de la competitividad. Yo quisiera mencionar uno en particular, el acceso a crédito en buenas tasas y buenos plazos. Un exportador no es un negocio improvisado, es un negocio que por tradición es con estructura, con inversiones altas de por medio. Y para que se generen estas nuevas inversiones de exportación se necesita acceso a créditos a buenas tasas y buenos plazos. El programa económico también ha hablado al respecto. Así que en términos generales vemos que el programa económico busca abordar los problemas más críticos que actualmente se presentan en torno a la competitividad de los productos ecuatorianos. Lo importante en esto, lo fundamental en esto es que no sea abordado como un tema coyuntural. Esto tiene que ser abordado como política de Estado, con un carácter de estructural, de la mano con el sector privado y en el largo plazo. Porque para sostener la dolarización necesitamos un aparato exportador, un aparato productivo exportador fuerte y competitivo. La apertura de mercados a nivel internacional por la vía de acuerdos como el que está vigente con la Unión Europea. Justo decíamos al comienzo de la entrevista, se ha anunciado que en junio probablemente ya se firme el convenio con estos 4 países del EFTA, Suecia, Noruega, Suiza, Liechtenstein, no sé si lo pronuncié bien, es del otro país. Y también hay
apertura en estos momentos, por lo menos de entrar a dialogar con Estados Unidos, un potencial acuerdo de libre comercio. Esto también cómo podría, bueno, con la Unión Europea se están viendo ya los resultados, ¿no? Este mercado de 12 millones y medio que representa el EFTA no es nada despreciable, por cierto, ¿no? Y no se diga la posibilidad con Estados Unidos, aunque en este año mismo, por 4 años más, creo, por varios años, renovó esas preferencias generales arancelarias, ¿no? Con Ecuador y otros países más. Efectivamente, Edwin, este es otro componente importantísimo y creo que el presidente Moreno ha sido claro en decir vamos a avanzar en las conversaciones de los acuerdos comerciales. Prueba de ello lo que se firmó con la Unión Europea el año pasado, prueba de ello lo que se ha concretado el día de ayer con EFTA. Y el primer punto en la agenda de negociación tiene que ser un acuerdo con los Estados Unidos. Es nuestro primer socio comercial, es un mercado potencial enorme y además es importante precisar también que el presidente Trump se ha pronunciado al respecto de la implementación de medidas de comercio exterior con carácter de reciprocidad. Lo que él ha dicho es vamos a gravar aranceles a los productos y países que nos están grabando aranceles a nuestros productos de exportación. Entonces, en ese sentido, si es que el mercado más grande para Ecuador es Estados Unidos, va a implementar una política de reciprocidad respecto a sus aranceles o a sus políticas de comercio exterior, el Ecuador tiene que estar en la mesa y tenemos que llegar a un acuerdo. Ese para mí debería ser el primer punto de la agenda en términos del fortalecimiento del aparato exportador o de darle oportunidades al sector exportador. Y firmar acuerdos comerciales con todo el mundo. Sin duda alguna habrá un ejercicio de priorización, ya se lo ha hecho con la Unión Europea y esperamos ver pronto con Estados Unidos y en ese ejercicio de priorización seguir incluyendo los mercados más importantes, pero abrirnos al mundo y generar comercio con todos los países del planeta. Ecuador está listo para eso. ¿Qué le faltaría? Porque, sin embargo, hay sectores como un sector agrícola que a veces le preocupa, aunque con la Unión Europea se llegó a acuerdos, ¿no? Para desgravación de productos agrícolas con los años, ya que en Estados Unidos sabemos y la Unión Europea mismo subsidian con altos capitales, recursos económicos al sector agrícola exportador, y en cambio acá el sector productor agrícola no es subsidiado. Definitivamente ese es un punto crítico. A ver, tenemos que hacer un ejercicio de optimización, ser conscientes de que no hay recursos ilimitados. Cuando uno hace un ejercicio de optimización, lo que busca es que con recursos limitados para las necesidades que son ilimitadas, priorizar y asignar, optimizar la asignación de esos recursos. Entonces, hay que hacer un ejercicio de optimización. Definir a qué sectores de exportación les vamos a apostar, aquellos que tengan más ventajas competitivas y comparativas, aquellos que tengan más oportunidades de mercado, aquellos que tengan más oportunidades de agregar valor y de integrarse verticalmente en la cadena de valor. Pero una vez que haya concluido ese ejercicio, también hay que dotar de las herramientas que necesita el sector exportador, como es, por ejemplo, los incentivos tributarios. En años pasados hemos hablado del drawback, que es una devolución de impuestos a los exportadores. Creo que la voluntad no faltó, el tema es que no hay los recursos para que estos regresen al sector exportador. Es fundamental generar incentivos a la exportación, incentivos tributarios creo que principalmente, y para ello hay que hacer un programa serio, un programa estructurado, saber con qué cantidad de recursos se cuenta y a qué sectores se les puede apostar, porque aquí hay un elemento importantísimo. Tradicionalmente hemos competido por ventajas comparativas, es decir, el Ecuador por su ubicación geográfica tiene ciertas condiciones para producir, por ejemplo, flores de un tallo más largo. Pero ahora con la globalización ya esas ventajas comparativas no son suficientes. El precio es fundamental. El mundo está tan globalizado que es necesario acompañar a un producto de calidad con un buen precio. Y esto solo se puede dar si es que hay todo un programa de desarrollo de competitividad en el cual se debe incluir una línea específica de lo que serían los incentivos a los exportadores, incentivos tributarios a los exportadores. En medio de todo esto que hemos estado conversando, reitero, con Adrián Ordóñez, gerente general de COFACE,
cómo participa, cómo viabiliza ese seguro de créditos, o cómo estarían ustedes para también sumarse a este proceso de fortalecimiento del sector exportador que ya lo vienen haciendo, ¿no? Sí, excelente y gracias por la pregunta, Edwin, porque me da un espacio a hablar un poquito de lo que hacemos. Eh, voy a usar un ejemplo muy didáctico para explicar a qué nos dedicamos. Pensemos que hay un exportador atunero en el Ecuador que tiene sus clientes en Estados Unidos. Normalmente estas transacciones comerciales se dan bajo un término de pago a crédito. Es decir, el atunero ecuatoriano le vende al comprador estadounidense a crédito, 90 días, 60 días, lo que fuere. En esa transacción comercial de crédito hay un riesgo de que potencialmente el comprador no pague la factura del exportador. Ahí es donde entra COFACE. Tenemos una gran cartera de clientes exportadores que cuentan con una póliza de seguro de crédito de COFACE, la cual garantiza la transacción comercial, el pago de esta transacción comercial. Bajo este ejemplo, si es que el atunero exporta a su cliente en Estados Unidos y este no le paga, COFACE le paga la factura al exportador atunero y asume la responsabilidad de la recuperación de cartera ante el cliente de Estados Unidos. Entonces, bajo esta figura, es una herramienta fundamental para el sector exportador contar con algo de garantía, de certeza, de seguridad, de respaldo, de garantía de que esas exportaciones van a ser cubiertas. Es fundamental para los exportadores poder seguir exportando con la tranquilidad de que sus valores serán recuperados. Anhelamos que en el menor de los casos tengamos que hacer uso de la póliza, pero nosotros estamos ahí para ello, para cuidar y respaldar ese activo de nuestros clientes, ese activo que es el capital de trabajo. Con ello concluimos esta entrevista, obviamente agradeciéndole al gerente general de COFACE, Adrián Ordóñez, por habernos acompañado aquí en HCJB. ¿Algo adicional quizá? No, nada más agradecerte por el espacio, Edwin, y esperamos que este programa económico se vaya implementando lo más pronto posible y que se mantenga en esa dirección correcta.